Hola, muy buenas tardes. Bueno, muy buenos días, muchachos. Bueno, continuamos con nuestro siguiente tema, lo que es en la materia de metodología de la investigación. En el caso de hoy, bueno, nos va a tocar precisamente el tema de lo que son los tipos de investigación. Vamos a comenzar. Bueno, la investigación como tal y científica, bueno, abarca gran diversidad de campos de estudio, tanto en las ciencias experimentales como en las ciencias sociales, como ya lo hemos visto. Es decir, estudia precisamente los fenómenos naturales, es decir, los fenómenos de la vida animal, los fenómenos de la naturaleza y demás, pero también lo que son los fenómenos que se dan dentro de las sociedades, es decir, que tienen que ver principalmente con la vida social del ser humano. Bueno, vamos continuando. Según la finalidad que cada especialista se haya fijado, el manejo de la información y el lugar en el que se desarrolla, los tipos más comunes de investigación, bueno, son precisamente la investigación de campo, la investigación documental, la investigación experimental. Cada uno de estos tres, bueno, los vamos a estar revisando nosotros el día de hoy para tener una información más plena de esto, ¿va? Aunque lo vamos a estar revisando de manera muy somera, de manera muy básica, porque al final de cuentas, pues bueno, lo que nos interesa precisamente es complementar, dar un panorama completo de todo lo que es la materia de metodología de la investigación. Bueno, vamos empezando. La investigación de campo dice se orienta a buscar y recabar información in situ, es decir, en el lugar en el que se presenta el tema que se pretende estudiar. Se enfoca en el estudio directo de los acontecimientos en el lugar y tiempo que ocurren, por lo que es la más indicada para indagar sobre los procesos y fenómenos tanto naturales como de carácter social. Un ejemplo, muchachos, voy a ponerlo precisamente con el caso de nosotros, bueno, el caso que yo había explicado ya anteriormente. Supongamos que yo de verdad me quiero ir a investigar, ¿no? Sobre el tema de los pingüinos emperador y el por qué en los últimos años, bueno, han estado aumentando, es decir, ha estado aumentando la situación demográfica de estos pingüinos. Bueno, entonces voy a tener que ir directamente a esa área en donde ellos se encuentran, al Polo Norte, para poder estudiarlos de manera directa. ¿Va? Pero también, por ejemplo, si yo, de acuerdo a mis investigaciones previas, descubrí que esto pasa en fechas muy específicas, pues yo tengo que ir precisamente en esas fechas específicas para ver cuáles son las causas de primera mano que llevan precisamente a ese crecimiento demográfico. Bueno, entonces a esto precisamente es a lo que se le va a denominar in situ, es decir, una investigación in situ, porque la estoy llevando a cabo directamente en el lugar donde se está realizando o donde está pasando esta parte. Entonces, lo que acabo de mencionar precisamente es esta parte, ¿no? Dice, la información de primera mano o datos de primarios es aquella que ha sido obtenida, organizada y formulada por el propio investigador. Es decir, mi investigación, mis datos, mi información, pues va a ser precisamente información que voy a tener de primera mano porque soy yo el que la está investigando. Si yo hago una investigación documental sobre los pingüinos emperador, esa ya sería, una investigación documental, es decir, leer artículos, ver videos y demás. Eso ya sería una investigación datos o información de segunda mano. ¿Por qué? Porque es alguien más quien la recabó, alguien más quien la organizó y la formuló para que después nosotros pudiéramos tener acceso a ella. Entonces, y ahí sería segunda mano. Cada una de estas investigaciones, bueno, va a tener sus propias etapas, es decir, sus distintos pasos. Aquí los menciono, aquí los vamos a encontrar. Diseño o plan de investigación. Es decir, la creación del proyecto que yo voy a elaborar, desde mi pregunta de investigación, desde qué tipo de lugar voy a visitar, desde qué es lo que quiero responder, desde cuáles son los documentos que voy a revisar a lo mejor previos, desde cuánto tiempo voy a durar en esta investigación, a lo mejor en el lugar del hecho y demás, ¿no? Entonces es todo el plan, todo el proyecto previamente ya organizado. Recopilación de información documental. Bueno, si yo me quiero saber sobre los pingüinos emperador, pues bueno, voy a tener que revisar documentos, es decir, videos, documentales, periódicos, artículos y demás que me hablen precisamente sobre los pingüinos emperador y a lo mejor cuáles son sus hábitats, es decir, sus contextos naturales, antes de que estuviera pasando precisamente esto del incremento demográfico, para después yo compararlo con los que voy a recabar en esta ocasión. ¿Verdad? Entonces tengo que hacer una previa investigación en documentos. Selección de la muestra. Bueno, la selección de la muestra no es otra cosa más que seleccionar precisamente qué grupo de pingüinos, en este caso, voy a seleccionar yo. Supongamos que yo voy a investigar un evento social, es decir, por ejemplo, una comunidad determinada. Pues bueno, yo voy a tener que seleccionar un grupo determinado y un tiempo determinado
para poder, pues ahora sí que llevar a cabo mi investigación. Eso precisamente es ese grupito precisamente que yo voy a elegir, pues va a ser mi muestra para responder a mis preguntas. Recolección y análisis de datos. Bueno, pues precisamente es recabar toda la información, las notas, por ejemplo, supongamos me la paso observando a los pingüinos, viendo su comportamiento, midiendo las temperaturas y demás. Y eso me lleva a tomar notas y demás, o a lo mejor hacer experimentos. Y todas esas notas, los resultados de ellos, pues son precisamente la recolección y el análisis. El análisis, pues no es otra cosa más que el estudiar la información que yo voy a obtener para después compararla con la que ya tenía. Y así sucesivamente. Organización y sistematización de la información. Bueno, pues voy a organizarla a lo mejor por días, por horas, por tipos de información, a lo mejor mis experimentos en un lado, a lo mejor las notas que voy tomando de referente a un tema en específico. Por ejemplo, el día de hoy puedo simplemente dedicarme a estudiar cuáles son sus comportamientos más comunes de los pingüinos emperador. O puedo también a lo mejor simplemente enfocarme a las temperaturas que estoy viendo en el momento de ahorita. ¿Va? Entonces, es ir organizándola de acuerdo a ciertas categorías. Análisis de la información, bueno, ya la había mencionado. Elaboración del informe final. La elaboración del informe final no es otra cosa más que la elaboración de un documento donde yo voy a exponer todos los resultados que yo obtuve. No voy a, en su momento puedo llegar a vaciar toda la información que tenía, las notas y demás, sí, pero la voy a organizar. Literalmente sería como crear un informe, ¿va? O una tesis donde yo voy a exponer todos los temas. A lo mejor habrá cierta información que solo voy a mencionar de paso, a lo mejor habrá ciertos datos que a lo mejor voy a agregar, tablas, encuestas, dependiendo de la investigación que yo haga. Presentación de resultados, pues no es otra cosa más que el presentar mi informe ante una comunidad, ya sea académica, ya sea científica o escolar, es decir, académica en este caso, por ejemplo, como aquí que nosotros vamos a estar trabajando con nuestro propio proyecto de investigación. Más adelante mencionaré algo de eso y cómo en qué va a consistir, ¿va? Pero bueno, continuamos. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la investigación de campo. Investigación documental, bueno, aunque ya lo he mencionado, ¿no? De alguna manera, precisamente en anteriores ocasiones, nos vamos a meter un poquito más de lleno. Como su nombre lo indica, bueno, esa investigación documental, dice, se caracteriza por la búsqueda de información en fuentes escritas, es decir, documentos de cualquier índole, que pueden ser libros, revistas, periódicos, estadísticas, testimonios gráficos o fonéticos, es decir, pinturas, fotografías, filmes, discos, videos, electrónicas o fuentes primarias, por ejemplo, como bandos, cartas, oficios, expedientes, entre otras tantas muchas cosas más. Es decir, literalmente son documentos, ya sea físicos, electrónicos, ya sea videos, fotografías, periódicos, revistas, todo lo que aquello que funcione para mi trabajo de investigación. Entonces, eso va a ser precisamente. En la actualidad, bueno, pues podemos encontrar más documentos en Internet, pues gracias precisamente a lo que es el avance del ingreso de la Internet. También implica utilizar la técnica de análisis documental para la búsqueda de datos. ¿Qué significa esto de análisis? Por ejemplo, muchachos, supongamos que yo les digo, ¿saben qué? Les voy a dejar de tarea, supongamos, a investigar a Johannes Kepler. Pero de Johannes Kepler solamente quiero sus aportes a la investigación, a la metodología de la investigación. Bueno, ustedes a lo mejor van a ir a un libro, a una biblioteca, a lo mejor van a revisar en internet y se van a encontrar información de su biografía, de su vida, inclusive a lo mejor hasta de su familia, a lo mejor hasta de su nacimiento y demás. Ustedes van a tener que aprender a ser selectivos, que significa seleccionar solo aquello que les va a servir para su investigación. Mi trabajo, que yo les acabo de mencionar, precisamente, pues solo les requería que investigaran, por ejemplo, sus aportes a la ciencia. A lo mejor, en todo el libro, solo vienen 3 páginas dedicadas a ello, y de esas 3 páginas, a lo mejor en la primera encontramos una parte, en la segunda otra, en la tercera otra. Ustedes van a tener que seleccionar la información, separarla y presentármela a mí, pero solo eso que les estoy pidiendo, nada más. No requieren investigar otras cosas más, ni siquiera pasarme todo el apunte, ¿va? Entonces, todo el apunte de Johannes Kepler. Solo eso. Ese es precisamente el análisis de los datos. Identificar qué información me va a servir a mí para mi investigación y qué investigación literalmente necesito desechar, ¿va? Entonces, hay que ser muy analíticos en ese sentido para comprender precisamente esa parte. Seguimos.
Dice también, bueno, la investigación histórica es un ejemplo de este tipo de investigación que recurre a las fuentes escritas para recabar información sobre un determinado tema. La investigación histórica, pues, no es otra cosa más que realizar investigaciones sobre datos históricos, por ejemplo, un personaje histórico, Porfirio Díaz, Benito Juárez, Johannes Kepler, Copérnico, Galileo Galilei, Sor Juana Inés de la Cruz, muchos de ellos, pero que pertenecen a la historia y que para poderlos conocer o conocer lo que queremos de ellos, pues bueno, vamos a tener que revisar precisamente documentos y demás. ¿Va? Entonces va por ahí esa parte. Dice, esta práctica investigativa es propia de las ciencias sociales, pero también se utiliza en las ciencias experimentales, como ya lo mostraba precisamente con los pingüinos de emperador, ¿no? Que yo tengo que investigar en documentos exactamente qué hay sobre ellos, qué hay sobre sus comportamientos, qué hay sobre sus modos de procreación y demás, las temperaturas de sus contextos naturales y demás, para poder llevar a cabo mi investigación. También tenemos unas etapas de investigación, diseño plan de investigación, que ya lo hemos mencionado, búsqueda de información documental. Aquí es muy importante, muchachos, que cuando, por ejemplo, si yo les digo, ok, vamos a buscar su bibliografía. ¿Qué significa la bibliografía? Pues como lo había mencionado aquí, sus libros, textos y demás que ustedes van a utilizar para ese tema. Supongamos que yo les digo, vamos a investigar sobre Johannes Kepler. No van a investigar en una revista, por ejemplo, que hable sobre Hitler, por ejemplo. En la actualidad, no. Investigarán en revistas muy específicas de ciencia y de una etapa en particular. Por ejemplo, pueden investigar en textos de historia de ciencia y ahí van a encontrar a Johannes Kepler. Pero a lo mejor van a requerir revisar 3, 4 textos. ¿Va? Entonces, a eso precisamente significa la búsqueda de información documental. Buscar lo que yo necesito específicamente para mis trabajos. Esto va a ser importante, muchachos, que lo recapitulemos y que lo revisen nuevamente, que lo tengan muy en cuenta, porque esto les va a ayudar a la hora de crear sus investigaciones de trabajo, sus exposiciones, tareas y demás que se van a dejar en las posteriores materias. ¿Va? Ok, seguimos. Análisis de información, bueno, pues es lo que ya habíamos mencionado. Elaboración del informe final, bueno, en este caso precisamente es un documento en donde ustedes van a exponer, por ejemplo, su trabajo en investigación. Considerando, por ejemplo, en el caso de la tarea que supongamos que yo les dejara o que tuvieran en alguna otra materia, pues sería básicamente eso. Ese sería el documento final, su tarea. La presentación de resultados, pues sería precisamente el presentar mi documento, mi trabajo, directamente a mi maestro o a la sociedad académica, dependiendo del trabajo de investigación que estemos realizando. Y por último, la investigación experimental. Bueno, cuando nosotros hablamos de un experimento, muchachos, pues no es otra cosa más que el crear ciertas condiciones, como ya lo había mencionado anteriormente, para poder probar algo. Por ejemplo, supongamos que quiero saber lo de los pingüinos emperador, pues bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Supongamos que a lo mejor puedo, con algún aparato, algún aparato mecánico, electrónico, puedo elevar la temperatura de un grupo, de una comunidad de pingüinos emperador, solo unos grados. Voy a observar qué cambio se da, si veo cambios en su comportamiento, de apareamiento, y entonces cuánto sube el número precisamente de pingüinos de esta época dentro del lapso de tiempo en el cual yo utilicé mi calentador para elevar las temperaturas. Si esto resulta, pues bueno, finalmente eso va a mostrarme precisamente que mi hipótesis es correcta. Dice, concede especial importancia a la observación, como ya lo mencioné, de objeto de estudio y la manipulación de una o más variables independientes bajo condiciones controladas. ¿Cuáles son mis variables aquí? La elevación de la temperatura. Todo mi contexto natural o social tiene ciertos elementos. En el caso de los pingüinos del emperador, bueno, estábamos diciendo precisamente que una de las variables es la temperatura del ambiente, los modos de aparición de apareamiento, de los distintos pingüinos. Yo puedo manipularlas, por ejemplo, supongamos bajo esta condición de crear una temperatura más alta, de crear, por ejemplo, a lo mejor introducir algún nuevo pingüino o algo por el estilo. Esos son variables, los elementos que componen el hecho particular. Y entonces puedo precisamente manipularlo y sacar mis resultados. Por eso dice bajo condiciones controladas. ¿Por qué? Porque yo las puedo controlar, con la finalidad de comprobar o reproducir ciertos fenómenos, hechos o principios de forma natural o artificial. En este caso, estoy representando de manera artificial
el calentamiento global. Y entonces puedo obtener los datos. Luego, sobre la base de los resultados obtenidos se formulan hipótesis que permiten establecer generalizaciones científicas que pueden verificarse en hechos concretos de la realidad. Es decir, ya que probé mi hipótesis, puedo generar una teoría o una hipótesis. Decir, entonces sí es cierto, o sí hay una gran posibilidad de que sea la temperatura lo que produce que los pingüinos emperador se terminen reproduciendo más y bueno, su número pues aumente. ¿Va? Entonces va por ahí. Como ya lo habíamos mencionado, dice lo que genera por lo general el investigador que lleva a cabo esta práctica investigativa modifica los hechos para estudiarlos, lo que genera una estrecha relación entre observación y experimentación. Creas el experimento y observas solamente qué pasa. ¿Qué es lo que pasa durante esa etapa determinada? Para lo cual uno más llamados, disculpen, aquí voy. Dice, esta modalidad investigativa pretende determinar con mayor confiabilidad posible algunas relaciones de causa-efecto, es decir, de las relaciones de las que ya habíamos hablado. Para lo cual, uno o más grupos llamados experimentales son intervenidos por medio de un factor definido como variable independiente, en este caso la temperatura. Luego, el resultado se compara con los comportamientos de otros grupos. Por ejemplo, puedo comprobar el comportamiento de mis pingüinos, de mi muestra, con el de a lo mejor de la otra parte de la comunidad, llamados de control, que no reciben el mismo tratamiento. Las características básicas de la investigación experimental, se pueden observar en un cuadro siguiente, que aquí no, en este caso no lo voy a estar incluyendo, pero que es fundamental, que no es fundamental, al menos ahorita en esta parte, para nuestro trabajo de la materia, ¿va? Bueno, entonces, esto a grandes rasgos es precisamente a lo que yo me refería con la cuestión de los tipos de investigación. Recuerden tomar sus notas, muchachos. Recuerden tomar también no solo de los apuntes que están al frente, sino también de los comentarios que yo les estoy explicando, ¿va? Cualquier duda, estoy a sus órdenes.